Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al IFECOM y a Edgar Bonilla por la oportunidad de estar aquí con ustedes en estas segundas jornadas concursales, que me parece son un ejercicio encomiable, son un ejercicio necesario para el desarrollo de la materia concursal en México, que como en estos 2 días ha venido quedando claro, ya tiene camino recorrido y falta todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Es un tema interesante, apasionante, y bueno, pues sin más, entramos a la materia de esta mesa. Me parece que ha quedado claro en las diferentes intervenciones a lo largo de estos 2 días que hay ciertos aspectos que deben de revisarse en el procedimiento concursal que pues ya tiene 20 años de existencia, más de 20 años de existencia en México y que ha dejado lecciones importantes, ¿no? A diferencia de las mesas que hemos venido escuchando durante estos 2 días, esta mesa lo que propone es escuchar a personas expertas pues, en el ámbito económico del país, con una trayectoria muy larga, muy interesante, ¿no? Para que nos digan desde su punto de vista y ya no como expertos en el área concursal, sino como expertos en diferentes ámbitos de la actividad económica mexicana, cuáles son y cuáles estiman que son las necesidades que el concurso mercantil hoy en día tendría, el derecho a las insolvencias, porque hay que ser un poco más generales para tratar el fenómeno, ¿no? El derecho a insolvencias, ¿cuáles serían las necesidades para que tuviésemos las herramientas o desarrolláramos las herramientas necesarias para poder atender correctamente al fenómeno? Y bueno, ha quedado claro que hay muchos aspectos que se tienen que tomar en consideración para adecuar la actividad que nosotros desarrollamos para atender debidamente el asunto de las insolvencias. Primero que nada, retomo la frase que ya se ha acuñado en diferentes intervenciones de diferentes especialistas en concursos mercantiles en este y en otros foros, relativa a que el concurso mercantil es un procedimiento económico judicializado. Yo creo que eso es un tema que tenemos que tomar en consideración para verdaderamente conceptualizar al concurso mercantil y darle el lugar que corresponde, ¿no? El concurso mercantil tiene características distintas a la mayoría de los procedimientos jurisdiccionales que existen en el país. ¿Y por qué es esto? Pues porque la finalidad del concurso mercantil, la finalidad del derecho de las insolvencias tiene que ver fundamentalmente con, pues con la conservación de valor. Y para conservar el valor tenemos que hacer alusión y tenemos que tomar en consideración pues, el fenómeno económico. Y el fenómeno económico es algo que no es monolítico, al contrario, es algo muy articulado. Y para de alguna manera conectar todas esas articulaciones del fenómeno económico, el juzgador, el procedimiento concursal, tiene que ser universal y tiene que tomar en cuenta pues, muchos factores. Se habló del tema fiscal, también está el tema laboral, está el tema de la celeridad como elemento de conservación de valor, está el tema de la certeza jurídica también como elemento de conservación de valor y como elemento para que las personas puedan hacer valer sus derechos dentro de un Estado de Derecho. Bueno, dicho lo anterior, presento al primer ponente, al licenciado Edson Ferreira,
El licenciado Ferreira es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Salvador, Brasil. Tiene un posgrado en Administración por la Universidad Federal de Bahía, Brasil también. Tiene una especialización en Economía por la George Washington University en Washington, D.C. y tiene un posgrado de Finanzas por la Universidad Getúlio Vargas, también en Brasil. Tienes el uso de la palabra. Gracias, Marco. Primeiramente, se me permite, Marco e Edgar, 3 avisos importantes. O primeiro, já dito, Marco, eu não sou advogado, então, se por algum motivo hablo qualquer impertinência do ponto de vista do direito, aí te pido uma desculpa por adelantado e aqui trago meu amparo antes que lleguem as demandas, aqui já estou protegido, sim, por favor. O segundo aviso, sou mexicano, pero hablo raro, porque também nasci em Brasil, pero já levo em México 25 anos e amo o país igual mais que qualquer um de vocês. Então, desculpa por falar um pouco raro. Vengo de Oaxaca, se quer. E o terceiro aviso, não menos importante, primeiro agradecer a Elifecom, a Marco e a todos os vocais da Elifecom por me deixar participar da mesa e tentar aportar um pouco de lo que é vivido do outro lado da barreira, não? Eu, como cliente, eu trabalhei 28 anos na iniciativa privada, então he passado a visão mais aqui que vou tentar passar é da unidade econômica, não tanto da especialista, em que pese que também já estou como especialista da Lifecom, mas vou tentar passar a visão que tenho desde o ponto de vista da unidade econômica. E, efetivamente, muitas graças à Lifecom, porque nestas jornadas he aprendido muito, não durante estes 2 dias que he estado acá, de los temas de la importância de los deep finance e de todos os cambios que necessitam fazer, que he discutido acá em las mesas anteriores, para ser mais acessível para os comerciantes o acesso à financiação. Sem dúvida nenhuma, foi um tema bastante platicado acá em la mesa. O outro tema importante de todo o tema fiscal, de las bondades fiscais que podemos recorrer em el concurso mercantil como uma forma de alguma maneira sacar a unidade econômica da situação que esteja. Então, e também, infelizmente, de los riscos que corremos como especialistas, não? E que se ha sido debatido aqui, já foi fórum de outras mesas que he participado como especialista de los riscos que corremos. Por certo, aí, Mariel, se está por aí, quita minha solicitude que tinha feito para ser síndico, por favor, já não quero ser síndico, não, já me dê de baja. É broma, Edgar. Para nada. Bem, quando o Marco me invita, e já entro em matéria, quando o Marco me invita a participar da mesa, aí me puse a investigar e a entender um pouco mais, não, do tema de quais eram os motivos ou o que necessitaria para que México tivesse muito mais celeridade no tema dos concursos mercantiles. E, obviamente, por um tema quer seja por a proximidade que temos com os Estados Unidos, quer seja por a relação comercial que temos com os Estados Unidos, me pus a investigar o modelo americano. E, mais allá de ser repetitivo, porque meus colegas que já passaram, os outros exponentes por la mesa, já trataram e abundaram del tema acá, efetivamente, tenho do que analisei, que foram 5 aspectos importantes desde o ponto de vista, outra vez, da comerciante ou da unidade econômica. Os 5 aspectos que he analisado foi o tema o conceito de objetivo general da lei, aqui em México, comparando com o Chapter 11 em Estados Unidos. O outro tema que me puse a analisar é o tema da jurisprudência e competência. O outro tema que puse a analisar era o tema processual, quais eram as diferenças que poderíamos identificar
áreas de oportunidade ou não em México a nossa legislação. E os dois últimos temas, do ponto de vista da composição da massa perdão, a composição da massa e Y el stay, las medidas cautelares. sim, da composição da massa e da administração da mesma. Eram os 5 pontos que me puse a investigar. Então, nesse sentido, primeiro, do objetivo da lei. O objetivo é o mesmo, tanto aqui quanto em Estados Unidos. É o resgate da unidade econômica e que a unidade econômica siga para adelante. Palavras mais, palavras menos, e uma palavra dita por um financeiro, não por um advogado, não? Esse é o objetivo e são muito similares. Em relação à jurisprudência, sí é verdade que em Estados Unidos, já há muitíssimo tempo, há as bankruptcy courts, que são as responsáveis e são os juzgados especiais em Estados Unidos. De toda a vida existem as bankruptcy courts, o que facilita bastante. Em México, a partir de 4 de março, vai sido formado os 2 juzgados especiais e também, aí sim, com minha gorra de especialista, creio que é um par de águas importantíssimo que se ha dado em México. De verdade, felicidades, não sei a quem, mas a quem tomou a iniciativa, de verdade, muitas felicidades. Porque sim se nota, ou seja, quando temos os concursos que são de los juzgados especiais versus aqueles que não são tramitados nos juzgados especiais, é uma diferença absurda. Independente que, obviamente, há áreas de oportunidades que podem ser aproveitadas, não? Agora bem, do ponto de vista processual, tampouco vou ser repetitivo para que passe aqui a voz a meus outros companheiros da mesa. O tema de ser automático em Estados Unidos, quando a petição é voluntária, de forma automática se aceita o concurso. Isso sim dá uma celeridade, Marco, bastante importante. E não só o tema de ser automático, é automático e imediato. Ou seja, não há necessidade de publicações, não há necessidade, ou seja, é um hecho. E, ademais, nessa automaticidade, já se dá o stay, que já se ha comentado acá na mesa, e tampouco vou ser repetitivo, o tema das suspensões. Por que é importante para a unidade econômica? Porque quando tu chega a uma situação de concurso mercantil, que, por certo, aqui se falou muito de los pré-acordos ou... Los prepacks. Não os prepacks, os acordos prévios que podem ser feitos. Mira, de 28 anos como financeiro, eu fazia pré-acordos a cada trimestre. Ou seja, é o que fazemos na administração a cada momento, são intentos de pré-acordos sobre a deuda. Ou seja, essa é a labor do financeiro de toda a vida, com o qual, sim, é importante os pré-acordos, pero eu creio que mais importante é quando tu chega a uma situação de que já necessita solicitar o concurso mercantil, é porque tu tem uma situação de caixa estressadíssima. Então, o que necessita o quê? Que se suspenda seus pagos para, obviamente, tu possa, pelo menos, alocar os recursos em la nómina, em naquelas coisas que sejam mais importantes para a sobrevivência da unidade econômica. Então, o tema do stay importantíssimo e também a criação do state, que em el caso americano, neste momento, se cria, ou seja, a massa concursal, que é o state, se cria de forma imediata. E, además, todos os bens que estejam na possessão ou não de la comerciante passam a ser parte da massa concursal, sem necessidade de nenhum, não sei qual é o termo técnico, Marco, para... Sí. Aquí es un tema interesante porque ahí hay una diferencia incluso constitucional, ¿no? Aquí en México hay mucha protección al tema no solo de la propiedad, sino de la posesión. Y el tema de la posesión en la toma de posesión, y no me refiero a la toma de posesión que hace el síndico, sino a la toma de posesión de cada uno de los bienes, pues se puede complicar a la luz de la protección que el derecho mexicano a nivel constitucional le da a la posesión. Esa es una diferencia importante con respecto al state norteamericano, desde luego. Sí. El tema del deep finance, pero tampoco voy aquí comentar más, porque ya ha sido más do que platicado y de verdad no estaba de acuerdo con ninguno de los ponentes previos. ¿Sí? No he tenido un preacuerdo de ponencia, pero sí, yo creo que es obvio
na realidade, estes temas. E os dois últimos temas, tanto o tema de la declaração de la massa, ou seja, de la constituição de la massa, é muito parecido em México e em Estados Unidos, com a exceção que eu he comentado, e a administração de la massa falida também é muito parecido. Ou seja, eu creio que há similitudes bastante em los dois procedimentos, pero sí, creio que podemos buscar, pelo menos, tomar essas coisas que he comentado de la automaticidade, se é que existe esta palavra, Marco. Pero sí, uma coisa só que também queria deixar registrado, o tema de ser automático significa que é rápido, pero para mim, e é uma opinião, não significa eliminar a visita. Eu creio que a visita como procedimento de los concursos é um tema muito importante, por lo que comentava, eu creio que o licenciado Gerardo Serra. Muitas vezes, quando chegamos às companhias como especialistas, nos deparamos com contabilidades que, como eu digo, como financeiro, não passa a prova de la risa. Ou seja, de verdade, uma visita bem hecha é um instrumento importante para que o próprio conciliador depois possa realizar a lista provisional e a lista definitiva como tem que ser, e, además, agora sim, basado com alguém que há podido revisar e, quizá, incluso com um pouco mais de tempo durante o processo, ou seja, que não se pare nada do processo, que a visita possa ser feita em paralelo, como um suporte para o próprio conciliador. Porque há meios, incluso com o SAT nos tem a vida mais vigilada do que, em meu caso, do que meu jefe, que meu jefe é minha senhora, ou seja, o SAT me tem mais vigilado do que o jefe, ou seja, então, tu pode barrar a informação do SAT, com isso já sabe quem são na lista de acreedores, se tu barra dos últimos 2 anos. Ou seja, aí está a lista de acreedores. Mas esse trabalho, outra vez repito, eu creio que o tema da visita, quizá retuneada ou reformateada, é um tema importante que podemos seguir tendo em caso que tenga la automaticidad del concurso, Marco. Edson, a ver, tú mencionaste el tema de cómo hacer más rápido el procedimiento y tú como CFO de diversas empresas internacionales importantes durante 20 años, sería conveniente, me parece, para beneficio de todos los presentes, que nos des una idea de la escala de tiempo en el tema de las decisiones cuando hay un problema de insolvencia o cuando hay un problema en donde financieramente ya no hace sentido algo y hay que reestructurarlo, hay que rehacerlo, hay que obtener incluso medidas cautelares para poder continuar con la operación de la empresa, tener flujo. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque los abogados vemos el asunto abstracto muchas veces, ¿no? Y hablamos de rapidez en cuanto al tema de la obtención de medidas cautelares, hablamos de rapidez en cuanto al tema de, no sé, la toma de posesión de la unidad industrial, pero no nos damos cuenta en el día a día, cuando están trabajando las empresas, qué tan urgente es el tema de la toma de decisiones para que esa unidad económica se conserve, el valor no se destruya. Yo diría, Marco, para ayer, o sea, no es para mañana, es para ayer. O sea, cuando lleguemos a una situación, o cuando las unidades económicas llegan a una situación de solicitar el concurso, é porque já leva um nível de estresse absurdo do ponto de vista econômico. Eu trabalhado em telecomunicações, é uma indústria demandante de capital muito grande. Para ter uma ideia, investimos cerca de 500 milhões, solo de inversão, 500 milhões de dólares por ano para ter uma rede de telecomunicações em México por mais de 20 anos que estive aqui nesta empresa. Hemos investido quase 10 mil milhões de dólares nesta companhia. Então, se chego a uma situação de solicitar o concurso, é porque necessito 50 milhões de dólares, pero para o mês seguinte, para manter vivo a companhia durante 2 meses, 50 milhões de dólares. E entendo muito bem o que dizia o licenciado Fernando, de que seguramente foi uma empresa altamente demandante de capital. Então, tu necessita, não para, pelo que é entendido dele,
para que ele possa entrar em el concurso por os tempos que tardaria 2, 3 meses em fazer el concurso, ele deve ter necessitado 200, 250 milhões de dólares para sobreviver. Então, se tu não tem acesso a um deep finance para fazer algo assim, Marco, inviabiliza a toma de la decisión de hacer el concurso mercantil. Y en el caso, por ejemplo, de cuentas aseguradas, cuentas bloqueadas, que en un momento dado, estrangulan el flujo o no permiten disponer del flujo de una empresa, o sea, ¿cuánto tiempo una empresa sin flujo de esa índole puede sobrevivir? Ya valeu, como diz el otro, ya. ¿No? De verdad, es nuestro día a día, por eso que tenía mucha empatía con quien decía aquí de los pré-acordos. Pré-acordo hace un financiero a cada 3 meses en una compañía. O sea, una empresa que yo tenía deuda por 11 mil millones de dólares. Es que pré-acordo era el diario, ¿no? Correcto. E nada, Marco, e já para passar a palavra a nosso ponente, é outro caso que é investigado, obviamente, por uma deformação de nascença, foi o caso brasileiro em relação a los temas de los concursos transnacionais. Brasil, agora sim, é o caso de como não fazer. Então, eu não quero platicar muito do tema brasileiro, porque efetivamente o que é investigado é, mira, Brasil, a diferença é, Brasil está também firmado dentro del como se chama, UNCITRAL. UNCITRAL. Dentro do UNCITRAL, aí está Brasil, pero tem firmado, pero não platica, não? E además é um acordo de 1966 que tem suas áreas de melhora. Brasil, para piorar, o que usa Brasil como não sei se é litis a palavra ou se jurisprudência, é um código que se chama Código Bustamante, o Tratado de Cuba, que é de 1928. Tu te imagina ser um concurso transnacional em Brasil? Puta, tu empeça, não sabe quando termina. Ou seja, então, não é... Brasil usa o critério da territorialidade, ou seja, só os concursos valem para Brasil e os bens valem para Brasil, não valem para o resto. Então, imagina tu levar um concurso transnacional em Brasil, é um inferno. Não há jurisprudência, ou seja, e outra coisa, e os níveis de concursos em Brasil, e lá, para que Edgar tampouco lo hagamos a autoflagelação, estamos aí, e Brasil tem quase o dobro de população, e a economia, estamos em la 10ª, por aí, em las 10 primeiras, e nível de concurso da ordem de 1000 concursos desde que se cambiou a lei de concursos em Brasil também. Com o qual, não vamos mal, tampouco, ou seja, não miremos para baixo, miremos mais para arriba. Este é o tema. E, perdão, Marcos, se hablé demasiado. No, muy bien. Bueno, ahora procedo a presentar al doctor Sosaya. El doctor Sosaya es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. A partir de agosto de 2020, fungió como presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern, México, empresa subsidiaria de Kansas City Southern, Estados Unidos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en relaciones gubernamentales, asuntos legales y asuntos internacionales, así como en fusiones y adquisiciones. Fue presidente ejecutivo, fue director jurídico y de relaciones gubernamentales de ExxonMobil de México. Tiene un doctorado honoris causa otorgado por parte de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios avanzados en Derecho Corporativo y Competencia Económica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó el Programa Ejecutivo de Administración de Empresas Internacionales en la Universidad Thunderbird de Arizona. Fue también presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, vicepresidente de la CONCAMIN, miembro del Consejo de Administración Afore Siglo XXI, de la empresa Ferrovalle y Cumbre de Negocios.
Desde el 24 de mayo de 2016 fue nombrado presidente del Consejo Binacional de Directores US México Chambers of Commerce. Fue presidente del Consejo Mexicano del Transporte, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, presidente nacional de la American Chamber durante 2 periodos y es miembro del patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y miembro del Board de Fomento Educacional AC. Doctor, en función a la amplia trayectoria que usted ha tenido en diferentes ámbitos de la economía mexicana, de la relación que existe muy fuerte entre Estados Unidos y México, ¿cuáles usted ve que son las necesidades y las experiencias que ha habido en torno al tema del derecho a insolvencias en México? Primero, muchas gracias al IFECOM por la invitación a participar en este pues, bien profesional, por lo que vi en la sesión anterior. Muchas gracias a su director y a todo el equipo del IFECOM por recibirnos aquí. Honestamente, quiero aclarar que con todos esos títulos que vieron en mi currículum, me siento en desventaja en este panel porque son expertos en un tema que yo no domino. Mi experiencia ha sido más en la parte empresarial, como empresario, y pues desde ahí creo que pudiera dar otro punto de vista más práctico y menos en la teoría jurídica. Y también en base a eso les pido una disculpa por adelantado, porque sé que aquí todos son expertos en el tema y si llego a decir alguna barrabasada que es muy común en mí, pues me la disculpen si fuera jurídica. Las otras pues me la platican a la salida y ahí la aclaramos. Primero, yo diría, creo que hay que poner esto en contexto. El México de hoy, ¿dónde está México en el entorno empresarial y hacia dónde va? Pareciera en muchos temas políticos que no tenemos rumbo. Sin embargo, la economía mexicana tiene una solidez que le da cierto rumbo. Y ese cierto rumbo tiene también una serie de exigencias en base a competitividad, a confianza. Y voy a empezar por ahí porque fueron 2 de los temas que mencionaba Edson en su excelente portuñol, mi querido Edson, bien, muy bien. Y hablábamos de la celeridad del tema, ¿no? De la celeridad. ¿Y qué es la celeridad para una empresa? Pues ya Edson, como financiero de empresa, hablaba lo que esto significa en una empresa, el tomar decisiones rápidas, inmediatas y poder seguir operando. Yo no sé, no podría ponerle un número a cuánto vale un minuto, un día, un mes, un año en la vida de una empresa. ¿Cuánto puedes suspender tú sus actividades y distraerlas por un tema de concurso? ¿Y hacia dónde te va a llevar? Y yo creo que esa parte debiera de alertarnos sobre la relevancia tan importante de la celeridad en los procesos. Lamentablemente es ahí donde mucho se pierde. Por empezar, se pierde la confianza muchas veces en el sistema judicial, por la tardanza, por los tiempos, por lo intrincado del proceso en donde nos perdemos muchas veces y sobre todo cuando está uno alejado de los procedimientos y de la parte jurídica, no entendemos siquiera en qué mar de procedimientos estamos metidos. Y eso tiene, una vez más, un costo muy elevado para la empresa. Pero esto debe tener una visión mucho más amplia como país. ¿Qué es la afectación como país? Si tú no tienes un sistema jurídico que te dé celeridad, que te dé certeza jurídica, estás alejando inversiones que pudieran ya estar aquí. Esta es una parte fundamental que los inversionistas extranjeros preguntan cuando van a hacer una inversión en México, por lo menos en la experiencia que yo he tenido. Vienen y además de ver toda la infraestructura y la mano de obra y la parte laboral, siempre te acaban preguntando, ¿y cómo está el sistema legal en México? Lo que ellos llaman los americanos el rule of law. ¿Y qué certeza tengo si me voy a ir a un tribunal? ¿Y qué celeridad va a haber en estos procedimientos? Yo creo que es un tema que sí debiéramos de ahondar mucho más y con expertos, además de como ustedes,
con expertos mejores que yo en hacia dónde y cuánto nos cuesta esto como país. Yo tocaría otro tema que creo que también es relevante. Dentro de las empresas y dentro de los procesos legales hay una afectación a un área que pocas veces vemos de antemano, y es la parte laboral. Para una empresa grande, donde tiene una fuerza muy importante en la parte laboral, donde su mayor activo, pudiéramos llamarlo así, y parte del sector automotriz así lo tiene, es en la parte laboral. ¿Cómo va a afectar un procedimiento de estos a la parte laboral, a la relación con el sindicato, con los trabajadores, la incertidumbre que vas a crear en esa parte, la distracción en la ocupación diaria, lo cual genera menor rendimiento, lo cual genera una menor competitividad? Y ahí es el tema donde quería yo cerrar esta pequeña introducción, competitividad. Porque esa no nos pega nada más en lo personal, en la parte de la empresa. Esa nos pega como país. Esa competitividad que México ha demostrado a lo largo de muchos años, al menos en el sector automotriz, se ve afectada por procedimientos que no tienen la celeridad, que no tienen quizá la certeza jurídica, y esto pudiera alejar, vamos a ponerlo así, la inversión. Muchas veces estamos viendo y contando la inversión que llega, lo que no vemos, la que no está llegando, porque llegan los que pueden, los que saben que, bueno, no obstante esta incertidumbre puedo aguantar más y puedo hacer. Pero hay empresas que pudieran estar aquí y hoy no están porque no les estamos dando este campo de certeza jurídica, de celeridad en los procedimientos. Me gustaría dejar por ahí esta intervención, si les parece bien, y después, obviamente, abierto a cualquier otro comentario que quisieras. Perfecto, perfecto. Bueno, procedo a leer la semblanza del licenciado Roberto Cuétara Canale. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana, tiene una especialidad en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana, también tiene una especialidad en Juicio de Amparo, una especialidad en Derecho Administrativo, ambas también por la Universidad Panamericana, especialidad en concursos mercantiles por el Poder Judicial de la Federación. Desde el año 1996 a la fecha es abogado postulante en materia de Derecho Mercantil, Civil, Administrativo, Arbitraje y Juicio de Amparo, y es representante de empresas AAA en México en litigios complejos. Actualmente es socio director de Bufete Cuétara Canale, es autor de diversos artículos publicados en revistas de derecho, impartió cátedras de Teoría General de Procesos y Clínica Procesal en la Universidad Iberoamericana y fue coordinador del Comité de Derecho Civil e Inmobiliario de la ANADE del 2012 al 2016. Roberto, tú eres un abogado que ha litigado muchos años y que ha litigado en distintos ámbitos y que ha asesorado a empresas en negocios muy complejos. Incluso has asesorado a empresas para temas concursales. Ha habido evidentemente ya intervenciones a lo largo de estas jornadas concursales muy atinadas, muy específicas, sobre diversos ámbitos o diferentes estadios dentro del procedimiento concursal que podrían cambiarse, podrían modificarse para tener un procedimiento más acorde con las necesidades de conservación de valor, ¿no? Pero en tu perspectiva y tomando en cuenta el ánimo de tus clientes, las necesidades de tus clientes, ¿qué ves que en un momento dado podría modificarse de la actual ley de concursos mercantiles para hacer esto más rápido en términos de lo que acaba de narrarnos el doctor Sosaya? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Quiero primero que nada agradecer al IFECOM por la invitación, a Marco. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes esta jornada
concursal. La verdad es que estoy bastante agradecido y dando un poco respuesta a la pregunta que planteas, Marco. Yo, primero que nada, pensaría, y a la hora de revisar y analizar cómo darle celeridad, cómo darle certeza en algunos ámbitos al tema concursal, pues primero que nada entraría por analizar primero el marco constitucional que nos podría impactar desde el proceso concursal. En primer lugar, pues evidentemente el artículo primero, ahora dándole la interpretación más amplia a los derechos humanos, por supuesto el 14, la legalidad, el 17, que el acceso a la justicia sea pronto y expedito, y el 25, sin duda, porque evidentemente pues es el artículo del cual emana y en el que se plasma la competitividad dentro de nuestro país. Analizando después, en primer lugar, el objeto de la ley, ¿no? El artículo primero, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues evidentemente es una ley que entiende la importancia social, la importancia en nuestro país de proteger, de que haya un colchón de protección, si lo quieren ver así, para el aparato productivo, para la empresa, y que tengan esa, llamémosle, tabla de salvación para la empresa, porque tenemos que entender en primer lugar que el objetivo es ese, ¿no? Buscar salvar a las empresas. Dicho esto, pasamos ya a analizar lo que es el proceso y verdaderamente siempre ha sido una gran interrogante para mí el por qué cuando se plantea una solicitud se exigen tantos requisitos y es tan rigorista y tan formalista la ley como los establece el artículo 20, pero si se plantea como demanda en contra del comerciante, entonces pareciera que ya no se requiere ese rigorismo. Pareciera que ahí se perdió un poco el legislador y en lugar de estar en el mismo ánimo de estar salvando a la empresa con el concurso, lo considera como un castigo, pareciera en la demanda. Tan es así que incluso el 26 hace pensar, bueno, establece claramente que si no hay contestación a la demanda, entonces pasamos de lleno al dictado de la sentencia en la que se declare sí el concurso. Pero cuando lo solicitan de manera voluntaria, pues entonces resulta que es verdaderamente difícil, prácticamente muy, muy difícil que se admita la propia demanda o más bien la propia solicitud. De ahí me queda claro que hay una regulación desde mi óptica que no es la correcta, porque realmente pareciera que en el 20 se perdió el objetivo de buscar salvar a la empresa y en lugar de que sea muy fácil la admisión y el inicio del procedimiento, se vuelve muy complicada la admisión. Viendo y haciendo esta reflexión, vemos estos nuevos parámetros de constitucionalidad que inician desde la Suprema Corte con la jurisprudencia titulada Garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus alcances, y que te habla de privilegiar lo sustantivo y no darle tanta importancia a la cuestión procesal. De esa jurisprudencia pasamos ya a la 10ª época, requisitos procesales bajo la óptica constitucional de los derechos humanos, también en el mismo ímpetu de empujar hacia vamos a decir, que sea mucho más fácil a facilitar la tramitación de todos los procedimientos judiciales, entre ellos necesariamente tendríamos que considerar también el procedimiento concursal. Seguimos a la 11ª
época, o la 11ª época, y llama la atención para mí la jurisprudencia titulada Derecho de acceso a la justicia, principio de mayor beneficio a partir de la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo constitucional. Todas las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Entonces, viendo estas jurisprudencias todas de la Suprema Corte, se ve ese ánimo de empujar hacia evitar trabas procedimentales y buscando lo sustantivo. Y haciendo una reflexión y viendo comparativamente lo que son los artículos 20, el artículo 22 y el artículo 26, queda la duda que yo les plantearía. ¿Qué tantos de los requisitos del 20 son realmente indispensables, no solo para admitir el concurso, sino para dictar una sentencia en concurso mercantil? Pues pareciera que prácticamente son solo los del 22, no del 20, porque si lo vemos al concurso como demanda, pues resulta que solamente con los requisitos del 22 se admite el trámite del concurso, y si la parte comerciante no contesta, se declara el concurso. Entonces, en esa situación, yo casi podría decirles que es más fácil para un comerciante pedirle a algún amigo acreedor que lo demande y no conteste la demanda para que lo declaren en un concurso mercantil, que solicitarlo. Eso, pues desde mi óptica, resulta un tanto absurdo. Entonces, yo aquí plantearía la posibilidad incluso de que la admisión, si bien es muy rigorista, se pueda suavizar al punto tal de hacer un control difuso de constitucionalidad e incluso inaplicar fracciones con tal de que se admita rápido el concurso mercantil. ¿Por qué esta necesidad? Bueno, pues porque precisamente ha sido la admisión lo que más problema ha causado y más ha rezagado en muchos casos el poder acudir a esta instancia que, insisto, tiene como objetivo salvar a una empresa que, vamos a decir, es un enfermo que viene, puede ser muy grave, incluso en una calidad de urgencias, y prácticamente no lo dejan ingresar y obtener estos beneficios. Y no quiero entrar a discutir si el enfermo viene envenenado por la administración o viene intoxicado por las circunstancias económicas que imperen en ese momento en la economía mundial o en la economía mexicana. El caso es que es una empresa que viene buscando una posibilidad de salvarse, de no afectar a los demás empresas relacionadas con ellas y con ello crear un problema social más grave. Y en ese sentido, pues yo plantearía, bueno, todo el mundo estamos queriendo que se recogieran aquí los comentarios y los legisladores dieran la cara y arreglaran la situación que pudiera haber, ¿no? Pero también puede ser que el propio Poder Judicial, que además estamos hablando de jueces que son expertos también en constitucional, que hagan un control difuso en los casos que yo diría en cualquier caso, con el objetivo de sí privilegiar lo sustantivo y no estar siendo tan formalistas con respecto a lo procesal. Entonces, yo plantearía esa primera inquietud con respecto de una forma de poder darle celeridad a lo que sería el proceso concursal. Y por otro lado, hablando un poco en relación a lo que sería la seguridad jurídica, la certeza en los concursos, bueno, pues uno de los graves problemas que tenemos es
que pueda haber ese deep financing, ¿no? Que entre en el concursado pueda acceder a financiamiento. Y el financiamiento se vuelve muy peligroso y obviamente caro, porque pueden venir impugnaciones contra la resolución que admite o que permite ya el financiamiento, y eso puede dejar muy mal parada a una financiera a la cual, después de recursos y juicios de amparo, terminen perdiendo el dinero que de muy buena fe prestaron con un objetivo claramente de salvar a una empresa que todavía es viable. Eso a mí me parece pues, una injusticia por todos lados, pero además, yéndonos al punto de vista un poco más técnico del amparo, yo pensaría aquí en dos situaciones o dos maneras de interpretar la ley para evitar esa situación de que sí se permite el financiamiento y después llegamos al colegiado, pues dice mi mamá que siempre no. Entonces vamos de regreso y pues mi dinero, pues fórmese, ¿no? Esa para mí es una cuestión que es injusto porque además, desde mi punto de vista, ahí podría considerarse que hubo un cambio de situación jurídica al obtener el financiamiento y además gastarse el dinero, porque ya no lo tienen, lo están usando precisamente para que la concursada subsista, pues hay un cambio de situación jurídica tal que para mí tendría que dar lugar a un sobreseimiento por estar consumado irreparablemente la violación que hubiera. Entonces, por un lado, esa interpretación de que si se otorgó el financiamiento y se gastó el dinero, ya no pueda venir una resolución de amparo, sino que más bien tendría que venir un sobreseimiento por estar consumado irreparablemente el acto. ¿Cómo? Pues el dinero ya se los entregaron, ya se lo gastaron y ya no lo pueden devolver. Así de fácil, yo lo vería así. Obviamente se admiten opiniones en contra, pero bueno, esa sería para mí una alternativa que generaría certeza jurídica para las financieras y esto ayudaría también, evidentemente, a que sea más fácil y barato obtener crédito obtener un financiamiento para una empresa en concurso. Y por otro lado, también si la parte quejosa pretende y piensa que tiene los elementos suficientes, pues ¿por qué no? Sí, que se le conceda una suspensión, pero una suspensión que verdaderamente garantice los daños y perjuicios que puede haber. Se concede la suspensión, puedes garantizar los daños y perjuicios nada más van a ser el monto completo, por decir un número, ¿no? El monto completo de lo que sería el pago a todos los acreedores, porque al final del día la empresa, si no se puede salvar por no obtener el financiamiento, pues ahí está claro cuál fue el daño, ¿no? O fue el perjuicio. Yo creo que se podría analizar desde esa óptica. O el monto completo del crédito, ¿no? O el que monto está en juego. Exactamente. Y que ya se desembolsó. Exactamente, Marco. Tal cual, una situación así que verdaderamente impida que los litigantes pretendamos abusar de un derecho de defensa, como me incluyo, muchas veces lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces, que sea una cuestión no simplemente de promuevo el amparo, la garantía es muy barata, que me den la suspensión, paro y detengo todo, y si la empresa concursada ya no subsiste, pues ya ni modo y pues ese ya no es mi problema. No, aquí se tiene que garantizar verdaderamente los daños y perjuicios. Y si no lo haces, pues corres el riesgo de que efectivamente se obtenga el financiamiento, se gaste el dinero y entonces se considere ya que hubo un cambio de situación jurídica que hace que el acto reclamado se considere ya consumado, no pueda cambiarse. Entonces, pues yo plantearía estas dos interpretaciones. La verdad es que llegar a un escenario como después de los colegas tan ilustres que han estado platicándonos aquí sobre la materia de concursos mercantiles, pues
teníamos que llegar con alguna idea quizá más fresca, lo cual puede o no ser aceptado, pero bueno, ahí están las ideas sobre la Yo creo mesa. que es importante este ejercicio, ¿no? Porque hemos estado platicando sobre el tema de las reformas que podrían sugerirse, que es un tema pues, fundamental y hay que darle seguimiento y hay que darle pues fuerza, ¿no? A una serie de cambios que se necesitan. Pero en México somos muy tendientes a hablar de las reformas que se necesitan y no ponernos a pensar en lo que se podría hacer hoy en día con lo que hay en la legislación, ¿no? Y con lo que se podría hacer siendo, armando argumentos que pueda el juez recoger, los jueces, los órganos jurisdiccionales recoger para efecto de poder fundamentar sus resoluciones, motivar y fundamentar sus resoluciones de una manera, vaya, que sea sustentable, ¿no? Y hay, me parece, un repertorio muy amplio de circunstancias que al día de hoy se podrían hacer dentro del procedimiento concursal para efecto de hacerlo más rápido, ¿no? Dos de las que mencionas, pues vaya, son muy viables. Acaba también el IFECOM de emitir un criterio en el sentido de la importancia que tiene, por ejemplo, la facultad de regularización del procedimiento, tanto oficiosa como a petición de parte, que pues existe en el Código de Comercio y que es perfectamente, y también en el Código Civil, que es perfectamente aplicable supletoriamente al concurso mercantil. Y eso hace que haya una depuración de proceso mucho más rápida, ¿no? Para dirimir algún tema, alguna falla, alguna omisión que pudo haber ido sin tener que recurrir al tema de pues, las revocaciones y los juicios de amparo, ¿no? Hay también, por ejemplo, pues una importante argumentación que se puede hacer valer dentro de los amparos y que se tengan que promover en contra de resoluciones que devengan de procedimientos concursales, que pueden de alguna manera restringir el abuso de los medios de impugnación y los medios de control constitucional para efecto de que vaya fluyendo de mejor manera el procedimiento concursal, ¿no? Y también hay que tener muy en claro que dentro del procedimiento concursal lo que importa es, y lo que de alguna manera tiene que defenderse, tiene que protegerse, el bien jurídico protegido es la conservación de valor, de modo tal que además es un asunto que defiende intereses públicos y que esos intereses públicos pueden en un momento dado sopesarse, hacer un juicio axiomático, jurídico y pues determinar que, bueno, sí está el derecho humano de debido proceso de la persona, se le oye, se le escucha, se le respeta, pero al mismo tiempo está la importancia o el deber que tiene el Estado mexicano de que haya una economía sana, de que se procure que la economía funcione y de esa forma pues, que haya una preponderancia de derechos públicos frente a los derechos unitarios, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades que pueden hacerse valer para efecto de que al día de hoy los procedimientos concursales sean más rápidos, sean más certeros, y conserven de mejor forma las unidades económicas. Ahora, Edson, y ya enfilándonos a terminar esta intervención, dentro de, ahora que tú has estado como especialista, ¿qué crees que en un momento dado podría tener o qué piensas que en un momento dado podría tener como atribuciones novedosas
los especialistas en concursos para efecto de que pudiesen de alguna manera realizar de mejor forma su trabajo y su labor, ya sea como visitantes o como visitadores, como conciliadores o como síndicos. Gracias, Marco, y muy rápido. Primero, es una pena que tenga salido Edgar, porque quería comentar aquí delante dele. Yo creo que el primer tema, pero está aquí los otros vocales, es el tema de los honorarios. Por favor, yo como financiero discordo veemente de que os honorários dos especialistas são caros, não? Quizá da realidade que he visto de 8 concursos que he participado, 9 concursos em conjunto com Marco Campos, não? E eu levo a parte financeira dos concursos. Hemos cobrado 2 depois de 3 anos. Ou seja, não sei se nos tocou a mala sorte, Marco, pero de verdade. Isso que dizer, ou seja, tem 3 anos que trabalhando quase grátis, ou seja, por honor a la causa, em la expectativa, tu quando me invitaste para isso dizia que era um bom negócio, pero todavia não lo vi. Então, sim, temos um problema grave de diferença. Pero fora de la broma, sim é um tema importante, porque se não está garantizado os honorários, ou seja, as empresas que, e já vamos terminar 3, que não vamos cobrar absolutamente nada. E tivemos que gastar boletos para ir a outros estados da República, para, ou seja, em que pese que temos gente allá, pero temos que fazer o seguimento mais de perto, e isso é um tema importante. O outro tema, e agora sim, entrando para os especialistas, eu entendo o acesso à informação, e já he comentado com Edgar, se temos o Tecnovisita, o técnico síndico, todas essas ferramentas que são muito laborosas de subir a informação, pero, por exemplo, quando nos dão uma sindicatura, seria muito importante que tivéssemos acesso ao Tecnovisita, porque não fomos o visitador. E temos que esperar todo o acesso a como se chama, o expediente do concurso em el juzgado para ter ideia do que há. Então, se já no momento que nos dão uma sindicatura ou uma conciliação, já temos de forma imediata o Tecnovisita, o acesso nos facilita muito, incluso para saber se há patas ou não com a empresa, para que isto caminhe ou não. Então, eu aqui, essa é muito rápida. E também, Marco, o tema das garantias fiscais, esse sim, eu creio que também seria um tema importante que, já que temos os juzgados especiais, de alguma forma, muitas vezes queremos pagar os impostos e não conseguimos. É surreal isto, por exemplo. Temos a obrigação de, como síndico, liquidar e vender os ativos em prol da massa. E por um tema da legislação fiscal, que a legislação fiscal está concebida para uma empresa que é viva, não para uma empresa que está em situação de liquidação. Temos que pagar o IVA, mas para pagar o IVA temos que ter o selo digital, que já foi suspenso há 2 décadas atrás. Então, e como vendo? Vendo sem pagar o IVA? E a autoridade fiscal, é que dá igual se estou em concurso ou não. E creio que, nesse sentido, aí se sensibilizar os juzgados especiais que se pode emitir uma resolução, não sei se a terminologia é correta, Marco, perdona, uma resolução ou alguma solicitude ao SAT que nos dê a linha de captura, o único que dê a linha de captura para que eu possa pagar. Então, eu creio que esse tipo de coisa nos pode dar uma proteção, independente que se cambie a lei, ou não sei qual é a rapidez que se pode cambiar uma lei em el país, mas esse tipo de coisas, agora entendo com os juzgados especiais, se vai ser mais fácil para que nós outros especialistas podamos estar um pouco mais protegidos também. De hecho, esa fue una de las intervenciones, o bueno, una de las exposiciones que hubo en la primera mesa, en donde la persona que habló muy bien y atinadamente mencionaba pues, que había una serie de problemas, aun y cuando pues existe la solidaridad, ¿no? La obligación solidaria de cumplir con las obligaciones fiscales pues por parte del síndico o incluso del conciliador en caso de que esté administrando la masa.
Me parece que es un tema que incluso hoy en día, sin que se modifique alguna ley, podría en un momento dado tener un papel importante los juzgados para efecto de hacer llamados y tratar de coordinar al SAT para efecto de que el SAT esté en posibilidad de dar una línea de captura, no más, ¿no? Una línea de captura para que se puedan pagar los impuestos. Y eso es un tema también que pues, tiene que ver con lo que veníamos comentando hace rato, el tema de la universalidad del concurso. También me parece que una de las cosas que daría mucha certeza, que daría mucha fluidez al procedimiento concursal, es el tema de que los jueces tomaran un papel más consciente sobre el carácter universal que tiene el concurso mercantil para poder llegar al tema de la conservación de valor o poder lograr la conservación de valor en las unidades económicas, en este caso en los comerciantes, ¿no? Que de alguna manera estén más dispuestos a que en la medida de lo posible y en el marco de sus facultades pueda haber estos llamamientos a diversas autoridades, ¿no? Con distintas jurisdicciones, con diferentes competencias y respetando siempre esas jurisdicciones y competencias para que estas autoridades coadyuven, ¿no? A que no se pierda valor en la empresa, a que haya una efectiva gestión del concurso y para que, pues, de alguna manera estos procedimientos que son dolorosos sean menores. También ahí hay otro tema que se ha tocado poco en estas jornadas concursales y que sugiero las siguientes jornadas concursales se toque, que es el tema laboral, ¿no? La desconexión que existe en la vía de los hechos entre los concursos mercantiles y las situaciones laborales imperantes en las unidades económicas, ¿no? Efectivamente, pues hoy en día hay órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, pero eso me parece que no es impedimento para que haya una coordinación y haya una serie de llamamientos del juzgado concursal hacia que estos tengan dientes un poco. Esto sí se requeriría de una reforma, pero vaya, que al menos empiece a darse ese ejercicio jurisdiccional de que haya llamamientos hacia las juntas de conciliación, hacia los juzgados federales en materia laboral, para efecto de que las situaciones laborales que impidan un buen desenvolvimiento del concurso mercantil, respetando los derechos laborales y constitucionales que existen y que no voy a detallar, ¿no? De alguna manera puedan ser armónicos o lo más armónico posible para que las unidades económicas puedan funcionar en la etapa en las que habría posibilidad de reestructuración y reconfiguración de la unidad. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Si me permitirías ahí nada más un muy breve comentario en el tema laboral y la posible injerencia que hoy existe derivada del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, en el capítulo laboral, donde se permite dicen que no son autoridades, pero son autoridades, inspectores de los Estados Unidos, que vengan y realicen inspecciones en instalaciones mexicanas, en empresas mexicanas, para levantar el tema sindical, sobre todo el tema sindical. Pero bueno, para mí esto da una idea de hacia dónde va con los tratados internacionales y la cercanía con los socios comerciales. Yo hablaba en la intervención anterior, hablaba yo de la importancia de la celeridad, de la certeza jurídica y todo. Y aquí no voy a dar mi opinión porque no la tengo, porque puede ser de un lado o del otro, pero creo yo que la posibilidad a futuro está en que en las próximas negociaciones de estos tratados se intente
tener una regulación más estándar en temas como los concursos, como otro tipo de temas que sí afectan la operación de las empresas, buscando tener similitudes, por lo menos en los tiempos y en la certeza que los otros socios comerciales, sus sistemas legales nos dan. Eso habría que tener cuidado y reitero, no digo si es para bien o para mal, pero hay que tener la lupa puesta en temas como esos porque no estamos lejos de ahí. Bien. Bueno, sí, adelante. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que este panel está hablando, Marco, porque hemos estado hablando y he escuchado toda la cuestión judicial, jurídica, etcétera, de procesos, y lo que tú mencionas y lo que menciona Edson, y que tuve el gusto también de escuchar al doctor Sosaya en otra, cuando eras el dueño de Kansas City. La verdad es que es muy profesional porque necesitamos justamente, si no empresarios, sí analistas. ¿Por qué? Porque los especialistas lo que necesitamos es determinar a dónde está el valor, en dónde estuvo el error y cómo poderlo recuperar y cómo poderlo incursionar a otros niveles. Si el tema de financiamiento es el problema, naturalmente por la cuestión financiera y cómo está integrada, sí se puede hacer a través de otros parámetros y el doctor puede darnos una opción en bonos, en acciones de cierto tipo y con toda la certeza jurídica a alto riesgo, porque es evidente que el riesgo es alto, pero de esa manera irnos más rápido a recuperar el valor, que es la parte esencial de la ley de concursos mercantiles. Correcto. Y no que nos vamos sobre diplomados, doctorados, postdoctorados en hacer todo este tipo de cosas y pues no llegamos al aspecto fundamental, que es el de rescatar el valor y sobre todo, tanto en el aspecto social como en el aspecto de infraestructura nacional. Porque, por ejemplo, hablábamos en algún momento con el doctor la cuestión de infraestructura ferroviaria. El tamaño de las vías del tren en el norte, en el sur, son diferentes. Entonces, son cosas que tienen una contundencia tremenda, ¿no? Eso es todo. Bien, gracias. Sí, adelante. Son dos, muy breves. Por la experiencia que tienen los ponentes en la parte de la ley americana, el DIP, en la experiencia de ustedes en la revisión, ¿los acreedores hipotecarios son preferentes en los Estados Unidos o si es primero el DIP que el crédito hipotecario? Y dos, la reforma que tuvimos en el 28 constitucional, muy lamentable, de que ya no se pueden condonar los créditos fiscales en los concursos. ¿En los Estados Unidos el IRS sí condona? Gracias. Bueno, a ver, yo si quieren contesto una parte de la pregunta. Acuérdense que el DIP es un crédito que va contra la masa, ¿no? De modo tal que es un ámbito distinto, me parece, ¿no? O sea, en los DIPs lo que se negocia y lo que se autoriza es que haya un pago directamente del patrimonio de la entidad mientras está en reestructura, ¿no? Y que ese pago sea preferente y que ese pago no esté incluso dentro del orden de los demás órdenes de prelación o de los demás escalones de prelación que existen, ¿no? En el caso de un acreedor hipotecario, bueno, es preferente, pero por lo que respecta a su garantía, ¿no? Y única y exclusivamente. Me parece que allí hay diferentes órbitas, ¿no? de preferencias, ¿no? Sí. Em relação à legislação gringa, em relação às hipotecas de verdade, não é estudado a este ponto. Te dejo aí para a próxima. Se em la salida aponto tu nome e me pongo a estudar. Sí. Perdón, Edson, pero sí, efectivamente en Estados Unidos, acuérdense que tiene más o menos la misma forma, es el mismo modelo y sí, efectivamente ellos tienen su garantía sobre el bien garantizado, es una garantía real, ¿no? Aqui em la mesa anterior hablavam, me acordo da mesa anterior,
de renovar, não? Ou se foi ayer, já com a idade já me vai à cabeça, pero de renovar, tem nome técnico, a vida do comerciante depois que passa por tema de concurso. Mira, Habilitación. exatamente. Mira, em Estados Unidos são maestros para isto, sim? Eu conosco conosco, por exemplo, o tema de corrupção em Estados Unidos, todos os temas do FCP, não, que está muito famoso e tem FCPA, não, que são o segundo ou terceiro meio de recaudação do Estado gringo depois da ISR, ou seja, depois do imposto sobre a renta, é o segundo ou terceiro forma de arrecadar, ou seja, por as multas que impõem, pero depois disto, a gente sigue trabalhando normalitas, hein? Ou seja, se tu hace search na internet e busca empresas que já passaram por temas de corruption practices, Disney, é público, sim, por isso que estou aí, não? Walmart é notório, además, com o tema acá. O sea, não vou, e me paro por aí, sim, porque incluso me paro, pero todas seguem trabalhando. Aí é tema, mira, legaste, pagaste, te vai portar bem, estou te mirando e vamos para adelante. Perdão, Marco. Bien. ¿Alguien más? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo antes que nada quisiera felicitarlos y agradecerles el panel. Me parece muy interesante la perspectiva que mencionaste, Marco, en el sentido de que en lugar de, digo, vaya, las reformas todos sabemos que son importantes y como bien lo dijeron en el panel anterior, es súper relevante que trabajemos ahorita, pero paralelo a las reformas que pueden llevar procesos largos por el ambiente político y otras cuestiones que a veces no están en manos de los que estamos ahorita en este foro, creo que la parte de construcción judicial del concurso mercantil es muy, muy relevante. Y en eso yo quisiera poner un breve ejemplo. En el caso, por ejemplo, de medidas cautelares en auxilio a procedimientos arbitrales, el Código de Comercio prevé un procedimiento específico que no prevé una medida ex parte. Y sin embargo, ya los tribunales federales han hecho una interpretación en base justo al acceso a la justicia, al recurso efectivo, y han previsto ya una manera de otorgarlas ex parte para después seguir el procedimiento previsto por el Código. Entonces, creo que esto nos demuestra justo que los tribunales federales y los abogados postulantes tenemos ese trabajo de construcción y de argumentación para poder lograr que ciertas reformas que tal vez ahorita no puedan caminar en el concurso mercantil sean válidas a través justamente de la creación. Y creo que algo importante que se ha mencionado aquí también es eso, ¿no? La labor que los juzgadores y ahora los juzgados especiales tienen en este trabajo. Entonces, solamente quería hacer ese comentario. Correcto, muy bien. Pues muchas gracias por su participación, licenciado Marco Campos, a los panelistas. Tomaremos un breve receso de 10 minutos para dar inicio a la última mesa redonda del día. Gracias.